Hola, Milenita, ¿cómo está? Aló. Hola. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estamos esperando. Vamos a esperar unos minutos más para ver los que se van incorporando progresivamente y comenzamos. En 2 minutos comenzamos.
Bueno, buenas tardes. Ahora sí, vamos a dar comienzo. Es un placer nuevamente recibir virtualmente a todos quienes nos están acompañando. En esta oportunidad vamos a asistir a la segunda de las conferencias magistrales iniciada el jueves pasado, cuyo tema central es la planificación estratégica y la prospectiva para el diseño de políticas públicas. Una vez más, deseamos expresar el agradecimiento a la Red Latinoamericana para la Investigación y el Desarrollo de Políticas Públicas y en particular a Daniela Penso por su incansable trabajo dentro de esta comunidad, así como para el desarrollo de esta serie de 3 conferencias en la persona de Rocío Gamboa en su rol de directora del capítulo Costa Rica. Yendo a la actividad del día de hoy, la misma estará a cargo de Juan Carlos Mora Montero, quien expondrá sobre formulación de políticas de Estado aplicando la planificación con escenarios. A continuación, daré lectura a una breve reseña biográfica de nuestro expositor del día de hoy. El doctor Juan Carlos María Montero tiene un PhD, doctorado en Gobierno y Políticas Públicas. Es conferencista nacional e internacional en temas de planificación con escenarios y prospectiva. Docente en la Universidad Nacional de Costa Rica, docente invitado en diferentes universidades e institutos de Latinoamérica, columnista en temas de prospectiva, consultor nacional e internacional en temas de planificación prospectiva y evaluación, con 20 años de experiencia como director de planificación en varias instituciones públicas. Eh, Antes de dar comienzo, la mecánica estará a cargo ahora de la exposición del doctor Montero y daremos luego intervención a preguntas, aportes, este, eh, o interrogantes que puedan formularse de esta audiencia virtual. Ahora sí, sin mayor dilación, le cedo la palabra al doctor Juan Carlos Mora Montero. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Daniel y estimada Rocío. Bueno, muy buenas tardes para ambos y para todo el público que nos acompaña, para todos los participantes que nos acompañan en esta conferencia virtual. Yo, pues, primero que todo, deberé agradecer mucho a la Red Latinoamericana de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas por la gentil invitación, por la gentil consideración y efectivamente hoy en este ratito que vamos a estar vamos a compartir eh, sobre la importancia que tiene recuperar el concepto de política de Estado, pero no recuperarlo desde la perspectiva únicamente de la rutina o el ejercicio indicativo de la planificación, sino recuperarla desde una no es de una corriente nueva, porque no podríamos decir aquí que la planificación prospectiva o inclusive la planificación con escenario sea algo novedoso, ¿verdad? Sino que la hemos tenido por mucho tiempo. Lo que pasa es que hay momentos de la historia humana en la cual la preocupación por el futuro se torna primer punto de agenda y normalmente esto ocurre cuando estamos saliendo de una gran crisis, por ejemplo, o de una situación que nos ha consternado y nos ha hecho pensar en el futuro. Es decir, ustedes verán si viéramos una línea histórica, ustedes verían que después de la Segunda Guerra Mundial, después de la crisis de los años del petróleo, los años 70, y de la cumbre, de los límites al crecimiento de Estocolmo, es decir, hay de viajes se notan los puntos de crecimiento de los estudios prospectivos y aún no hemos logrado una articulación armoniosa entre los estudios de futuros y la toma de decisiones políticas. Entonces, cuando hablamos de muchos de los ejercicios prospectivos que se han hecho, se les llama ejercicios prospectivos justamente porque todavía no han calado dentro de la agenda, digamos, de quienes toman las decisiones, ¿verdad? Entonces, tenemos trabajos extraordinariamente buenos sobre escenarios de futuros, líneas de futuros, etcétera,
que todavía tienen la etiqueta de ser académicos, de ser de institutos de pensamiento, pero aún no hemos logrado, eh, digamos, permear la toma de decisiones políticas. Entonces, cuando hablamos de política de Estado, como vamos a ver en unos momentos, justamente nos vamos a referir a cómo la ausencia de políticas de Estado de calidad, la ausencia de políticas de Estado con la profundidad y con las prioridades que debe llevar una agenda de desarrollo, han generado una crisis, digamos, de institucionalidad en América Latina que justamente, ¿verdad? Está siendo uno de los factores que impulsan más el desencanto democrático y el desencanto o más bien el temor al futuro, porque más bien que desencanto, sí, hay desencanto a la democracia, claro, pero hay un temor al futuro. Es decir, de alguna manera, em, los estudios de Latinobarómetro, por ejemplo, muestran cómo la población joven ya no cree que vayamos a tener un futuro mucho mejor, ¿verdad? Es decir, hay una preocupación y justamente esa preocupación es la ausencia de visión de largo plazo. Es decir, estamos funcionando, digamos, de manera casi que a control remoto en algunas cosas, se están tomando las decisiones necesarias para que el barco avance, pero la claridad de hacia dónde está avanzando pues no es la característica más común en todos los países o en la mayor parte de los países latinoamericanos. Y eso ha dado paso a otras cosas. ¿Y por qué la perspectiva, verdad? ¿Por qué la perspectiva se torna un elemento fundamental? Bueno, no solamente para la formulación de las políticas públicas, sino también de las propias leyes. Es decir, por eso uno ve todo este auge que ha tenido el desarrollo de las comisiones parlamentarias de futuros y uno tiene una esperanza, ¿verdad? De que justamente las leyes como los instrumentos más, ¿qué puedo decir yo?, de más fortaleza para la modelación de la conducta humana, también están siendo consideradas con enfoques de largo plazo, es decir, no leyes que restrinjan o que resuelvan situaciones del presente únicamente, sino que además logren visualizar eh, elementos de más largo alcance, ¿verdad? Pues vamos a hablar particularmente de un método, ¿verdad? El método de la planificación con escenarios, porque también hay otras formas de hacer prospectiva, pero nos vamos a referir a ese en particular por las bondades, digamos, que le hemos encontrado, las bondades que le hemos visto. Tal vez una de las cosas que le notamos es la forma fácil en que se puede identificar un sector, una sociedad, una comunidad, un territorio con el enfoque de los escenarios, ¿verdad? La visual, un buen escenario tiene una atracción muy grande, o sea, jala, tiene una motricidad fuerte, digamos, como decían algunos de los creadores del concepto original. Entonces, sí quisiera iniciar diciendo que hay una gran ética de los estudios de futuro, ¿verdad? Nuestro compromiso, el compromiso de quienes nos hemos metido eh, por amor en esta disciplina, es que nosotros no solamente tenemos que anunciar el futuro de una manera distópica, por ejemplo, lo cual es muy común, ¿verdad? Sino que además tenemos que encontrar en el futuro la esperanza, ¿verdad? Y eso me parece que es un tema fundamental de considerar como un compromiso que tiene el investigador de futuros, el prospectivista con la sociedad, y es dilucidar dentro de este presente, ¿verdad? Gérmenes de futuro que sean o que resulten de esperanza para la humanidad en general, ¿verdad? Dentro de una distopía generalizada que nosotros tenemos, es decir, lo cual es muy frecuente y algunas parientes de la perspectiva, como la ciencia ficción, etcétera, han recurrido mucho a eso como un argumento altamente llamativo, un argumento altamente eh, popular, ¿verdad? Entonces, la pregunta es si eso tiene futuro o tiene ruido, ¿verdad? Porque a veces suena más que lo que se presenta. Entonces, hoy vamos a hablar sobre eso.
yo me voy a permitir compartir unas muy pocas láminas que les preparé para esta ocasión y las cuales pues espero sean de utilidad para mejor orientar la conversación. Em, Cuatro temitas que me interesaría mucho compartir con ustedes y espero que sean de su interés también, que tienen que ver con el concepto mismo de la política de Estado. ¿Por qué la ausencia de política de Estado ha generado una desorientación sobre lo que podemos esperar del futuro? O sea, ¿cuál es la función esencial de la política pública de Estado? O digamos la política de largo plazo, la política que marca y da confianza, por ejemplo, en temas como seguridad social, en temas como salud, en temas como educación, la claridad de saber hacia dónde estamos enrumbando, orientando los esfuerzos y asignando los recursos es sumamente importante. En ese contexto, como la planificación del desarrollo tradicional, la que nosotros promovimos, la que nosotros aprendimos, la que nosotros aplicamos en mucha de nuestra América Latina, pues ha quedado de ver porque no ha logrado la transformación, dar el paso de la corriente más indicativa y normativa a la corriente más prospectiva, a la corriente más anticipatoria, ¿verdad? Justamente. Y algunos elementos de que sí ha venido cambiando, como les decía, hay elementos positivos, hay elementos alentadores que nos dicen que hay una nueva forma, que hay un interés por recuperar, por darle otra vez vigencia a la planificación, porque de pronto la planificación nunca ha perdido vigencia, tal vez lo que no ha sido lo que sí ha tendido a perder un poco de vigencia es una forma particular de hacer planificación, que era la planificación lineal, aquella que nosotros pues asumimos allá por los años 61, 1961, con la Carta de Punta del Este. Y el retorno, ve que yo prefiero decir el retorno de la planificación con escenarios porque realmente ya habíamos tenido experiencia de esto desde el siglo pasado, desde mediados del siglo pasado, trabajando en el tema de escenarios, ¿verdad? En el mundo. Em, Inclusive si uno analiza de fondo, antes de los años 50 ya había algunos esfuerzos importantes en materia de creación de o trabajo con escenarios. Entonces, yo empezaría con una pregunta que aunque tiene una carga no tan positiva, es una pregunta indispensable para después ver por qué es que es tan crucialmente importante la recuperación del concepto de largo plazo y de los escenarios. Es decir, ¿por qué es que en América Latina en general hemos abandonado la formulación de políticas con visión de largo plazo? O sea, ¿dónde fue que esto cambió? Porque tenemos experiencias de países cuyas visiones a nivel energético, a nivel de salud, a nivel de seguridad social, a nivel de energía, ya lo dije, a nivel de educación, por ejemplo, a nivel de ambiente, tenían horizontes de planificación clarísimos, a nivel de derechos laborales, una serie de cosas y de pronto abandonamos esa idea de largo plazo y empezamos a trabajar sobre la base de políticas de gobierno, política pública, digamos, de corto alcance, política pública más reactiva, digamos, al cálculo político, inclusive, ¿verdad?, de periodos muy cortos de gobierno. Y Falta mucho. eso, digamos, llevó un poco digamos, a la pérdida de credibilidad en la planificación misma, ¿verdad? Entonces, una crisis de la institucionalidad de la planificación porque no se veían los resultados básicamente que se tenían. Entonces, nosotros creemos que no hubo una transformación de la disciplina de la planificación eh, o no se ha terminado, ¿verdad? Porque hay algunos esbozos, hay algunos intentos de ajuste, por ejemplo, toda esta preocupación y ocupación en el tema de la perspectiva es parte de un proceso de cambio, de algo que estamos viendo, ¿verdad? Que nosotros tenemos 20 años de trabajar en América Latina básicamente con programación y no con planificación. Hemos dejado de pensar en el largo plazo de manera
societal, ¿verdad? De manera como países, perdimos una capacidad fundamental que tiene la parte política de la planificación, que es la capacidad de generar consensos y probablemente ahí estuvo uno de los puntos de ruptura de la visión de largo plazo. Es decir, los proyectos de largo plazo, las políticas públicas de Estado requieren adicionalmente a una calidad técnica buena, ¿verdad? A una calidad técnica superior, requieren consenso político. Es decir, por ejemplo, la educación del futuro, la salud del futuro, la seguridad social del futuro, etcétera. Son elementos que no puede imponerse en una sociedad democrática, menos aún, sino que deben ser parte de un consenso, ¿verdad? Y nosotros aquí nos hemos dividido mucho políticamente y la ausencia de consensos justamente lo que genera es que no podamos visualizar el largo plazo. Entonces, encontramos una serie de visiones de largo plazo que no son consensuadas, sino que responden a la iniciativa de ciertos grupos de poder o la iniciativa de ciertos territorios, pero la parte importante, que es la parte el consenso para que sea un tema país como política de Estado, ese ha quedado de bien, ¿verdad? Y otro tema que me parece que es muy importante es por qué hemos sustituido a la planificación, al pensamiento de largo plazo, al pensamiento estratégico y prospectivo. Lo hemos sustituido por estudios mucho más tecnocráticos, ¿verdad? Estudios que no se insertan tanto en el ámbito de lo político y del poder, que es el que hace que las cosas sucedan, sino que son muy extraordinariamente técnicos, ¿verdad? Son proyecciones, son una serie de técnicas que se usan que suponen un comportamiento político, digamos, que no es el que corresponde. ¿Ya? Eso era como, ¿por qué creo yo que se han abandonado las políticas públicas? Y aquí viene, digamos, el concepto de perspectiva, que me parece que es un concepto que podríamos definirlo con una definición absolutamente técnica o podríamos tratar de pensarlo en términos más de la creatividad y la imaginación humana, ¿verdad? Nosotros siempre decimos que el futuro está adelante y lo cual no es correcto, ¿verdad? El futuro no está adelante, el futuro está adentro, ¿verdad? Adentro de nuestra cabeza, o sea, adentro del cerebro, que es una de las características del ser humano, poder imaginar cosas que aún no suceden, poderle dar forma, poderle dar colores, olores, etcétera, a cosas que aún no han pasado. Y eso es justamente por lo cual algunos han llamado a la perspectiva como la ciencia de la esperanza. O sea, es la forma en que el investigador de futuros encuentra dentro de ese conjunto de elementos las señales que le dan, que le dan idea de que un futuro alternativo es posible, ¿verdad? Y el concepto de posible es un concepto fundamental en perspectiva porque bajo el umbral de lo posible prácticamente no pudiera haber nada imposible, ¿verdad? Los elementos que son imposibles de alcanzar bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Uno siempre que le dicen, ¿será posible que un país logre un nivel de desarrollo X? Bueno, sí es posible bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Entonces, la creación de esas condiciones es la gran preocupación humana, la gran preocupación que nos convoca, ¿verdad? Y como decía Michel Godet, por ejemplo, la perspectiva tiene que entenderse como la iluminación, o sea, como la disciplina que ilumina el presente con la luz del futuro, pero el futuro no ha pasado, ¿verdad? Entonces, esa es la parte más interesante de la perspectiva, ¿verdad? Y eso es lo que lleva a muchos detractores de la perspectiva a decir que cómo es, qué fundamento epistemológico, científico tiene, por ejemplo, una disciplina cuyo objeto de estudio no ha sucedido aún, ¿verdad? Cuyo objeto de estudio no ha pasado, ¿verdad? Es decir, y entonces, por eso les decía al principio que tiende a, a, a manejarse como muy maniqueamente el asunto del futuro o se le va por el lado de lo distópico o se va por el lado de lo utópico, ¿verdad? Entonces, siempre hay como esos extremos, como esas dualidades a la hora de pensar el futuro, ¿verdad? Pero hay otras formas alternativas de pensar.
Entonces, las políticas de Estado son fundamentales en una sociedad, ¿verdad? Son fundamentales porque las políticas de Estado es lo que le dan confianza a la gente, ¿verdad? Y si hay uno de los elementos, como decía Moore, eh, Mark Moore, en su, en su desarrollo sobre el tema de valor público, es la confianza. La confianza crea valor público. Sí, confiar en que usted el día de mañana, cuando entre a su edad grande y haga su retiro de la vida productiva, va a gozar de una pensión para la cual cotizó, para la cual aportó durante toda su vida, es muy importante para una persona. Saber que si eventualmente tengo alguna enfermedad, puedo encontrar un seguro, un seguro de salud que me cubra, eso es muy importante. Saber que me estoy formando en una educación de calidad, eso es muy importante. Entonces, las políticas de Estado crean confianza en un futuro mejor. Entonces, si pudiéramos hacer aquí la correlación entre esta pérdida de credibilidad en que podemos tener un futuro mejor y la ausencia de políticas de Estado, consensuadas y de calidad, ustedes encontrarían, tal vez en otra ocasión lo podamos compartir el estudio, hay una correlación muy importante en la forma en cómo se fue comportando la pérdida de credibilidad en la institucionalidad y el futuro, y la forma en cómo las democracias fueron abandonando la práctica de las políticas de largo plazo, ¿verdad? Em, entonces, la otra cosa es que la política de Estado le brinda a usted claridad en la incertidumbre, ¿verdad? La unidad de medida, la perspectiva, si lo pudiéramos decir como una unidad de medida, como el sistema métrico, es la incertidumbre. Es decir, a mayor incertidumbre, pues habrá más posibilidades de futuro. Y aquí hemos caído en un pecado, me parece a mí, en un pecado epistemológico muy importante. Nosotros hemos creído que a mayor incertidumbre, hay que ver horizontes de tiempo más cortos, ¿verdad? Es decir, ahora llega uno y habla, hagamos un plan de 10 años, ¿verdad? Y la gente dice, no, 10 años es mucho porque hay mucha incertidumbre. Justamente por eso es que es importante pensar en el largo plazo y no quedarse consumido en la incertidumbre, ¿verdad? Recuerdo en la pandemia y la pospandemia, los primeros 2 años después de la pandemia, 22 y 23, 21 y 22, ¿verdad? Que mucha gente abandonó la práctica de la planificación, ni siquiera 5 años, porque decían esto está muy incierto. Pero entonces yo les decía, ustedes están dependiendo, están quedando entregados al presente, al día a día, ¿verdad? Porque usted no tiene una luz allá en el futuro que le espere un motivo para llegar. Entonces, está bien que hay que hacer ajustes en el camino, está bien que no hay que programar a muy largo plazo, pero el pensamiento y la planificación son más que programar. Entonces, bajo esa perspectiva, las políticas de Estado le dan confianza a la sociedad en lo que pueden esperar, ¿verdad? A lo que pueden estar tranquilos, porque lo que la preocupación que usted tiene, ya el Estado la está viendo, ¿verdad? Es un estado anticipatorio de características anticipatorias. Pero aquí es donde creo que yo quisiera sentir que estoy haciendo algún aporte el día de hoy, y es que la forma en como nosotros lo hacíamos antes no nos funciona igual hoy. Porque lo que tenemos que entender es que en eso que todo el mundo ha llamado, que la única constante es el cambio, que hay un gran proceso de cambio, que ni siquiera es una época de cambio, sino un cambio de época, todo eso está pasando, pero entonces la forma en que nosotros atendemos eso también debería estarse transformando, ¿verdad? Y aquí en estos tres elementos, me gustaría detenerme un segundo, ¿verdad? Para decir qué tan grande, o sea, qué tan extraordinario es el cambio que hemos vivido. ¿Cómo no lo vamos a percibir y cómo no vamos a decir que nuestras herramientas con las que enfrentábamos todo esto ya hoy no deberían ser funcionales, ¿verdad? Y alguna gente, digamos, insiste en recuperar o en trabajarlo de la misma forma. Imagínese usted, ¿cómo podría imaginar uno que una pirámide poblacional que normalmente era así,
¿verdad? Y donde había una base de juventud muy grande, donde había una base de jóvenes, etcétera, y adultos mayores menos, bueno, se vaya transformando y tomando una forma, digamos como esta. O sea, ¿cómo podría uno pensar que cada vez hay menos población joven, más población adulta? Eso lo hace a uno suponer una condición diferente para planificar. O sea, eso lo hace a uno suponer muchas cosas, como también o sea, una pirámide poblacional súper estable, de forma población joven y niños muchos y mucha gente naciendo y población adulta mayor menos. Luego una geopolítica muy definida, los polos de poder, bien definidos, un medio ambiente, digamos, estable hasta que se lanzan las primeras alertas en los años 70, ¿verdad? Unos flujos migratorios previsibles que habían, ¿verdad? Unas democracias funcionales, democracias que atendían más o menos bien, digamos, su tarea. Un sistema económico claro, o sea, claro en el sentido de que se sabía quiénes eran los controladores del sistema, etcétera. Entonces, planificar bajo estas condiciones era mucho más fácil. Es decir, nosotros no teníamos tanta duda en lo que podía venir en el futuro, porque estaba como muy claro el camino, ¿verdad? Entonces, aquí decimos que los factores de incertidumbre resultaban ser más claros, latentes, altamente predictibles, con alta predictibilidad, ¿verdad? Y el método de planificación entonces que funcionaba bien, eran los métodos clásicos, ¿verdad? Los métodos lineales, indicativos y normativos, ¿verdad? Ni siquiera el enfoque situacional de Carlos Matos era del profesor Carlos Matos era lo que se aplicaba, sino que era muy fácil hacer una proyección, o sea, entonces se trabajaba con grandes proyecciones y eso relegó a la perspectiva, mucho, la relegó en la práctica del día a día de la gente. Entonces, esto cambió, digamos, y yo aquí tengo algunas rupturas, sobre todo rupturas en lo que llamamos nosotros en perspectiva las fuerzas motrices, o sea, las grandes fuerzas del cambio, ¿verdad? Y que son cuatro, ¿verdad? Las grandes fuerzas del cambio. Aquí yo puse una más, pero digamos, de pronto son cuatro, digamos, las que se reconocen como las grandes fuerzas motrices de la humanidad, o sea, las que le dan su forma a las relaciones entre las personas, las que le dan su forma a todo esto, ¿verdad? Una es, desde luego, la situación, digamos, del ambiente, ¿verdad? Lo que hoy llamamos el cambio climático, la situación climática, que ya en 1972 en la cumbre de Estocolmo se había advertido de los límites del crecimiento en el planeta, ¿verdad? Otro elemento muy importante que ha cambiado en mucho la práctica de nosotros es la tecnología y la inteligencia artificial. El desarrollo tecnológico ha sido uno de los elementos más extraordinarios de la humanidad. El otro gran tema es el tema de la globalización y el sistema económico, ¿verdad? Cómo fue cambiando de tal manera que ya las condiciones no son tan claras y estables como eran antes. Y el otro gran tema es el tema demográfico, ¿verdad? El tema demográfico y las migraciones, ¿verdad? Ya este tema de la migración por desplazamiento climático, la migración por guerra, la migración por empleo, etcétera, digamos, ha cambiado, digamos, ha cambiado la forma en cómo el mundo se relaciona. Entonces aquí están las cuatro fuerzas motrices de la humanidad, ¿verdad? Que cuando uno hace un estudio de futuros, uno siempre analiza cómo están estos elementos afectando. Por ejemplo, cómo está afectando la ruptura de un mundo en dos polos que había antes de la caída del muro, ¿verdad? Que era claramente definida, ¿verdad? Y todas las consecuencias que eso trajo. Entonces, la palabra clave aquí es ruptura. Estas rupturas que se dan en el comportamiento humano, en el comportamiento de la sociedad, eh, ya no son tan predictibles. O sea, ya no es tan predictible saber eh, situaciones como qué iba a pasar cuando la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética se dividiera, qué va a pasar con China como el polo económico dominante, qué va a pasar con una inteligencia artificial que supone unas grandes maravillas de logros para la humanidad, qué va a pasar con un sistema migratorio mundial
¿verdad? Que nos interculturaliza y nos cambia muchas condiciones. ¿Qué va a pasar con el cambio climático? O sea, ¿qué va a pasar con estas cosas que estamos viendo últimamente, ¿verdad? Como nevadas en Arabia Saudita, no sé, una cosa como eso, ¿verdad? Situaciones que cambian completamente. Entonces, cambió el tipo de señales de futuro. Y he escogido esta lámina con mucho cariño porque me encanta esta lámina. Es cómo cambiaron las señales de futuro. O sea, ¿por qué el prospectivista hoy tiene que poner atención a elementos diferentes? Nosotros iniciamos en el mundo de la prospectiva hablando de aquellos elementos de alto impacto, ¿verdad? Poca probabilidad de ocurrencia del evento. Y a eso Nicolás Taleb le llamó el cisne negro, ¿verdad? Entonces nosotros decíamos, ante un cisne negro, la humanidad va a sufrir una ruptura, va a sufrir un remesón, ¿verdad? Y vamos a ver qué cambia. Pero los cisnes negros normalmente llegaban, avisaban, algo avisaban, y algo mostraban, ¿verdad? Entonces hay toda una familia de animales, ¿verdad? En perspectiva, animales del futuro, les digo yo, porque se hacen comparaciones y metáforas con animales como los rinocerontes grises, los elefantes grises, las medusas, los cisnes negros, etcétera, que son acontecimientos que aunque nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, sí podemos suponer que pueden pasar, ¿verdad? O sea, podemos suponer que pueden pasar y pueden generar grandes cambios en la humanidad, ¿verdad? Pero estas señales, cisnes negros, elefantes grises, el elefante gris, no sé si han escuchado la metáfora, pero el elefante gris es el elefante que se sienta en la mesa del comedor con toda la familia de uno, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué hace un elefante gris sentado en la mesa, a la mesa? ¿Verdad? Entonces dice, bueno, lo que está esperando es que alguien lo vea. O sea, hay señales que están ahí frente a uno y uno no las ve porque está pensando en otra cosa, porque está buscando otra cosa, ¿verdad? El rinoceronte gris es el rinoceronte que corre hacia donde uno, o sea, usted ve venir eso, lo ve venir, ve qué va a pasar y usted, sin embargo, no actúa, ¿verdad? Entonces dice, bueno, ¿qué pasa si uno no actúa frente a un rinoceronte gris que viene corriendo hacia donde usted? Bueno, imagínense lo que sucede. Pero hoy entendemos, hoy tratamos de crear teoría sobre las formas nuevas de señales que tenemos en el mundo. O sea, porque hoy la cienciometría que hacemos, los estudios, los buscadores de señales, las capturas que hacemos, tienden a ser más rigurosas y sofisticadas, porque resulta que hoy las señales han tomado la forma de este animalito que está aquí, que es una belleza, ¿verdad? Que se llama el leopardo de las nieves o el leopardo blanco, ¿verdad? Que es un animal que existe, ¿verdad? Que existe en zonas donde cae nieve y que por ser blanco y por la nieve ser blanca, no es fácil de ver. Es decir, son señales que usted tiene que descubrirlas hoy. Son señales que requieren de investigación mucho más avanzada que la investigación que nosotros hacíamos para descubrir otro tipo de señales, ¿ah? Entonces son señales, como decimos nosotros, son señales camufladas, ¿verdad? Señales que están ahí, eh, que pueden estar al lado de uno, pero que no son fáciles de ver, ¿verdad? Y dice la literatura que esas son señales para las cuales hay que alistarse, prepararse para poderlas ver con claridad. Entonces, hoy el mundo está siendo movido por señales de este tipo, ¿verdad? Señales de este tipo que se mezclan con las redes sociales, señales de este tipo, ¿verdad? Mucho de lo que pasa en redes sociales hace mucho ruido, pero no necesariamente tiene futuro. Pero hay cositas que pasan en redes sociales que sí que tienen futuro, ¿verdad? A eso lo llamamos los leopardos de las nieves o leopardos blancos, ¿verdad? Que tiene esta particularidad, no lo olviden, ¿verdad? Son señales que existen, o sea, son cosas que están pasando, pero que se ocupa afinar el ojo para poderlas visualizar. Entonces, este es un patrón de cambio muy importante en la sociedad que vivimos. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo orientar la planificación en estas nuevas condiciones, ¿verdad? Si sabemos que la unidad de medida de lo que no ha pasado, del porvenir, ¿verdad? La unidad de medida del futuro es la incertidumbre, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo tiene que ver mucho con ayudar
al tomador de decisiones a reducir los márgenes de incertidumbre en los cuales toma decisiones. Entonces, ¿cómo hago yo para reducir la incertidumbre? ¿Verdad? ¿Cómo hago yo para dar un poquito de garantía de que ciertas cosas podrían estar pasando y cómo prepararse, ¿verdad? Y ahí es donde viene el tema de los escenarios, ¿verdad? La incertidumbre no la podemos capturar linealmente. La incertidumbre no la podemos capturar de manera normativa. La incertidumbre hay que capturarla de manera, ¿qué pasaría si? Es decir, bajo diferentes formas, es decir, diferentes decisiones, quién gana unas elecciones en un país, qué sucede con el clima, etcétera, pueden generar no un futuro, sino varios futuros, ¿verdad? Entonces la planificación con escenario lo que tiende a buscar es ver la incertidumbre no como un espacio morfológico general en el cual nosotros vamos a vivir, vamos a sembrar la esperanza, vamos a sembrar un proyecto, sino un espacio que podemos capturar en escenarios. Bajo diferentes condiciones se crean diferentes escenarios. Y esa es la esencia de la planificación con escenarios. ¿Qué podría pasar en el futuro? ¿Verdad? Las preguntas de la perspectiva estratégica y nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué podría pasar en el futuro? Podrían pasar muchas cosas. Hay muchas cosas posibles. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Es qué estrategia vamos a desarrollar. Entonces, ese cambio en la planificación visto de manera, se ha puesto en forma visual, es el cambio de un futuro lineal que le dice a usted que en el futuro va a haber una gran eh, producción vertical, etcétera, etcétera, bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Pero hay otras condiciones y en estas otras condiciones pueden haber futuros alternativos, ¿verdad? La gran contribución entonces de la planificación prospectiva y la planificación con escenarios como parte de la visión prospectiva es ponerlo a pensar a uno en esas alternativas. O sea, ponerlo a pensar a uno, poner a pensar a la gente en que aquello que uno tiene por ahí puede pasar. Entonces la pregunta es, ¿bajo qué condiciones puede pasar? ¿Para qué? Para que cuando esas condiciones estén empezando a darse, usted pueda decir, ok, ese escenario que habíamos pensado, del cual habíamos hablado, del cual habíamos dicho que no quisiéramos que llegue, está llegando. ¿Por qué? Porque hay señales que dicen que eso está sucediendo. Ese es un elemento fundamental, ¿verdad? La perspectiva, la planificación con escenarios no le dan a nadie una predicción. O sea, no le dan a nadie un, mire, no le quepa la menor duda que esto va a pasar. No, al contrario, lo que le dan a uno es material para pensar, material para imaginar, o sea, material para ver alternativas de lo que puede ocurrir y pensar qué tan preparado estoy si eso ocurriera. En este concepto de futuros alternativos, ¿verdad? Me quise traer una expresión de Michel Godet. Michel Godet es uno de los representantes más importantes, si no el que más, de la perspectiva voluntarista. Y dice Michel Godet que cuando uno hace planificación con escenario, lo que está haciendo es formas de capturas de la incertidumbre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted no captura la incertidumbre, o sea, si usted decide generar una estrategia para algo altamente incierto, la probabilidad de que usted no lo logre es muy alta, ¿verdad? Porque pueden pasar muchas cosas, entonces yo no puedo planificar para muchas cosas. O sea, yo no puedo planificar para muchos escenarios de futuros posibles. Yo tengo que reducir el margen morfológico de lo que puede suceder en el futuro. Y para reducirlo necesito crear escenarios. Esa es la razón por la cual eh, hoy es diferente al concepto que usábamos, que usaron, por ejemplo, en los años 50 cuando hicieron los ejercicios de backcasting que hicieron por allá, ¿verdad? Que hicieron un tipo de escenario que era un poco diferente, como diferentes cuando hablan de escenarios de cambio climático. Y la conclusión a la que llega Michel Godet es que hay un uso muy abusivo del concepto de escenario, ¿verdad? Y que un escenario en realidad es más una creación de la mente humana que una sumatoria de tendencias, por ejemplo. Y él dice, un conjunto formado
por la descripción de una situación futura, ¿verdad? Pero además, y cuando él habla de la trayectoria de eventos que permiten pasar de una situación origen a una situación futura, pero además, cuando usted piensa en el futuro, cuando usted ve un escenario de futuro a 10 años, inmediatamente el cerebro humano tiene la capacidad de pensar cómo hago para llegar aquí, ¿verdad? Y por eso es que el aporte más importante de la planificación con escenarios es poner el cerebro a pensar en backcasting, o sea, ponerlo a pensar es cómo fue que llegaste a este punto, ¿verdad? Y entonces el cerebro empieza a crear imágenes, imágenes intermedias que le van diciendo a uno, bueno, primero tuve que haber pasado por aquí, luego tuve que haber pasado por acá, no pude haber llegado aquí si no hice esto otro, entonces da la sugerencia más importante que es la sugerencia estratégica, es decir, ¿qué estrategia es la que yo debería implementar? ¿Qué alianzas debo hacer, etcétera, para alcanzar este punto, ¿verdad? Entonces, la aportación de Michel Godet es sumamente importante en materia de planificación con escenarios, pero mi modo de pensar esto es un poco más ecléctico que solo la mente en la escuela voluntarista, ¿verdad? También hay aportes muy importantes y por eso es que traía esta definición de la metodología de generación de escenarios de Oxford, porque me parece que es importante, ¿verdad? Dice el doctor Rafael, el profesor Rafael, dice, la planificación con escenarios es una metodología, ¿verdad? Que tiene su base, ya que emplea la capacidad de imaginarse futuros de la gente, ¿verdad? Comprender mejor la situación presente e identificar esas estrategias. ¿Ves? Es muy complementaria, o sea, es esa visión de que si usted logra instalar una imagen en el futuro lo más detallada posible, ¿verdad? Usted también, en el momento en que empieza a construir esa imagen detallada en el futuro, empieza a pensar en el camino que hay que recorrer para llegar allá, ¿verdad? Entonces, eso ayuda muchísimo. Y la metodología de escenarios de Oxford, que es altamente cualitativa, por cierto, es muy importante porque cree mucho en la capacidad humana de el pensamiento. Pero claro, también hoy que andamos en la corriente de la alfabetización de futuros, cuando hablamos de prospectiva, uno piensa en una situación como esta, ¿verdad? Si logran verlo, porque está un poco chiquito, aquí dice que estamos en el lejano 2000, ¿verdad? En el lejano 2000, porque resulta ser que este fue un ejercicio que se hizo en el año de 1900, ¿verdad? Y en el año de 1900 se hizo una reunión de gente muy notable de la época, o sea, una reunión, una junta, un congreso, digamos, por decirlo de alguna forma, y se les puso a pensar cómo sería la educación dentro de 100 años, en el año 2000, cómo sería la salud, cómo serían muchas cosas en el año 2000, es decir, 100 años en el futuro. Esta imagen que está aquí es la imagen que se logró crear a partir de la forma en cómo aquellas mentes iluminadas del momento vieron la educación, ¿verdad? Ellos veían cosas, tenían señales muy claras de lo que iba a pasar, ¿verdad? Ellos empezaron a pensar que los textos escritos iban a dar paso, ¿verdad? A una forma de diseminación de la información mucho más, o sea, mucho diferente, ¿verdad? Y ellos entendían que había algo ahí que iba a aparecer, ¿verdad? Era la nube, pero en aquel momento era muy complicado que pensaran en la nube. Pero si ustedes ven, aquí hay unos de esta máquina que muele los libros, va un cable, ¿verdad? Y todos los estudiantes están pegados de ese cable, ¿verdad? O sea, como que la información les está llegando de algo de arriba, pero que en aquel momento no se veía. Sin embargo, la imagen daría para hablar muchas cosas de la imagen. Sin embargo, no es hoy motivo de esta conversación, sino que aquí, sin embargo, ustedes pueden apreciar que aquí no hay mujeres en esta imagen. O sea, no hay ninguna mujer aquí en esta imagen. Y eso es porque a la hora de pensar los escenarios, a la hora de pensar en los futuros posibles, las personas tienden a ser, eh, a ser inducidos por una cosa que se ha llamado en alfabetización de futuros el tema de los supuestos anticipatorios. Es decir, ¿cómo pienso el futuro?
Entonces, cuando yo hago un ejercicio, cuando hacemos un ejercicio sobre el futuro, ¿verdad? Nosotros tenemos que liberar a la gente todo estereotipo que tengan sobre el futuro. O sea, liberarlos de que las mujeres sí estudiaban y los hombres no, liberarlos de todas estas cosas, porque de lo contrario, podríamos estar prolongando el pasado, ¿verdad? Entonces, esta es una imagen que uno pensaría, ¿qué pasaría si estas personas estuvieran vivas y pudieran ver lo que sucedió, digamos, 100 años, 120 años después? Es decir, una mujer, ¿verdad? En su casa, ya no tenía que ir a la universidad o a un aula, una mujer en su casa, joven, recibiendo clases por su computador, por un ordenador, etcétera, ¿verdad? Entonces, ven ustedes, aquí hay eh, un elemento fundamental de que para construir escenarios de futuros posibles tenemos que liberarnos un poco de lo que son nuestros supuestos anticipatorios. Hay hasta prejuicios que tenemos, ¿verdad? Bueno, ya para ir llegando a la parte final de esta conversación, para que ustedes podamos compartir un poco cuál es el elemento que estamos proponiendo como fundamental para hacer planificación con escenarios. Aquí viene una alerta. La alerta es que se ha visto mucha producción de escenarios, o documental sobre todo, que son escenarios poco rigurosos. O sea, son ejercicios, perdón, de escenarios que usted no encuentra como la evidencia para lo que se concluyó, ¿verdad? Entonces, claro, no es fácil, digamos, construir evidencia de lo que no ha pasado, insisto, ¿verdad? Pero nosotros ocupamos darle a esa investigación de futuros, hacerla sistemática y rigurosa. Es decir, como aún no sucede, nosotros necesitamos darle rigor epistemológico, ¿verdad? Y hemos encontrado en esta herramienta que se llama el banco de señales, una poderosa herramienta para darle sustento de evidencia a los escenarios de futuro, ¿verdad? ¿Qué es un banco de señales? Un banco de señales es un capturador de señales, nada más que las captura de una manera estructurada y ordenada. O sea, las captura de una manera tal que cuando usted encuentra esa señal de cambio con su buscador, con el algoritmo que usted use, con las entrevistas que usted haga, de la forma como usted lo haga, ¿verdad? Esa señal de cambio inmediatamente va a venir a su sistema de estudio. Por ejemplo, yo estoy investigando sobre la seguridad social dentro de 15 años, escenario de la seguridad social al 2040, ¿verdad? Entonces yo pongo mis algoritmos y mis investigaciones se dirigen a buscar señales en el presente. Obviamente no puedo buscar señales en el futuro. Me pongo a buscar señales optimistas, positivas, de cómo podría ser la seguridad social para el año 2040 en una sociedad que va a estar altamente este, em, integrada por adultos mayores, una serie de sistemas de pensiones que están colapsando, etcétera, etcétera. Entonces yo empiezo a buscar señales de que hay un futuro alterno a ese futuro, digamos, catastrófico del sistema de seguridad social. Entonces, esa señal de cambio tiene que tener una fuente, esa fuente debe ser una fuente confiable, ¿verdad? De esa señal de cambio, qué sé yo, por ejemplo, un estudio normal que uno haga sobre escenarios, usted puede capturar unas 700 señales, ¿verdad? 700 o más señales, ¿verdad? No menos, ¿verdad? Sí, sí, sí es muy importante la cantidad para encontrar los patrones que uno anda buscando. Entonces, esas señales de cambio se le convierten a usted en los factores de cambio, ¿ya? Y los factores de cambio, aplicando un poco la matriz de predictibilidad, nosotros vamos a decir, bueno, ¿qué tan predictible es ese factor de cambio? Ve que no es tan previsible, sino predictible, ¿verdad? ¿Qué tan predictible es ese factor de cambio y qué tanta motricidad tiene? De aquí nos separamos un poco de la escuela francesa, ¿verdad? Y empezamos a trabajar en un mecanismo mucho más, en una herramienta, perdón, que nos asegure que nuestra información para construir futuros escenarios de futuro no solamente viene de la consulta a expertos, sino que viene además de otras fuentes, ¿verdad? Que todas quedan plasmadas aquí en el banco de señales. Hoy, las bondades de la tecnología, de los ordenadores, le ayudan a uno
a movilizar grandes cantidades de señales y el mismo software se las agrupa y se las acomoda y hace un montón de cosas. Entonces me parece que el banco de señales como instrumento, como herramienta epistemológica para darle credibilidad, para darle verosimilitud a los escenarios que se crean es sumamente importante. ¿Verdad? Y podemos compartir material sobre los bancos de señales y de esta manera, con esa claridad de señales, es que uno dice, ahora sí, yo me animo a hacer política de Estado. ¿Por qué? Porque esos escenarios van a tomar la forma no de proyecciones econométricas, ¿verdad? Lo cual no significa que no podamos hacer alguna proyección, también eso se vale, ¿verdad? Esos escenarios van a tomar la forma de narrativas descriptivas de futuros posibles, ¿verdad? Que inspiran el diseño de políticas públicas de calidad. Esto es muy importante, o sea, es lo que hablamos al principio. Esa visión, esa forma de ver las cosas eh, narrativa en el futuro, esas imágenes que yo veo, le facilitan a uno pensar en soluciones, en alternativas. Y eso es lo que hace falta aquí. Eso y recordar que una política pública es política. No solamente es un instrumento técnico, sino que es política. Yo no puedo hacer políticas públicas de Estado sin que necesariamente influya el factor poder, ¿verdad? Si no, entonces lo que estaríamos haciendo son documentos bonitos, documentos, un montón de documentos que se hacen sobre el futuro, a la educación al 2050 y 60 y no sé qué, pero cuando usted llega a la aplicación de eso no son aplicables porque resulta que aunque técnicamente tengan muchas bondades, no son políticamente consensuados, ¿verdad? Es una visión. Entonces, ahí es donde uno genera política pública de Estado, lo cual también quiere decir que no se generan políticas públicas de Estado para todas las cosas, ¿verdad? Cada Estado, cada país deberá priorizar cuál es su enfoque, hacia dónde va o a qué le va a dar su prioridad. Y por último, la última, ya para terminar, dice que las políticas de Estado no solo buscarán la creación de valor público, que de por sí es la razón de ser de la política pública, ¿verdad? Eh, Como decía Joan Subirats, ¿verdad? No solamente es la solución de problemas públicos, sino algo muy importante, algo que ha trabajado muy bien el doctor Eduardo Balbi y ha trabajado muy bien algunas personas en América Latina, y es el tema de la anticipación. Es decir, las políticas públicas de Estado no solo buscarán la creación de valor y la solución de problemas, sino que además deberán ser predictivas en el sentido de que deben darnos a nosotros ideas de elementos que podemos anticipar. Entonces, cuando empiezan a darse señales de que está ocurriendo el escenario que yo no quería que pasara, es el momento en el que definitivamente nos podemos adelantar. Porque la única forma de incidir en el futuro es anticipándose, no hay otra, ¿verdad? No podemos viajar al futuro a cambiar nada, sino que lo único que podemos hacer es anticiparnos, ¿verdad? Cuando uno se anticipa, uno lleva como un pie, como un paso adelante. Entonces, don Daniel, pues esta era mi presentación. Aquí queda mi correo. Si alguno quiere la presentación, pues es suya, ¿verdad? La hice para ustedes y pues con mucho gusto y aquí a la orden suya para lo que usted disponga. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Una muy clara y transparente exposición sobre la relación entre la política de Estado y la prospectiva a través de y la construcción de escenarios. En este momento abrimos la sala para intervenciones políticas, aportes, perdón, preguntas, aportes desde los participantes. Estamos a la orden. Veremos, tenemos algunos saludos desde República Dominicana, Leandro Espinal, desde Monterrey, México, Basulto, Luis Basulto, desde Argentina, Eduardo Cruz, Enio Santana de República Dominicana, Norberto Coaglia, un querido profesor del cual aprendemos mucho en UCES en Argentina, este, está también dentro del público. Bueno, Nayarit es desde México, Sergio Rico de Uruguay,
Y veamos, tenemos un mensaje de felicitación de Irma Juárez para el doctor Mora por su brillante disertación. Escuchamos alguna pregunta, alguna intervención. Saludos desde Honduras, desde Soledad Elvir. Acá tenemos una pregunta de Eduardo Cruz. Adelante, Eduardo Cruz. Si tienes audio, pues, Sí, buenas tardes, buenas tardes. desde Argentina. Sí, interesante la conferencia del doctor Mora y bueno, nos queda claro que si las políticas públicas no cambian, no cambian la perspectiva a a nivel país, ¿no es cierto? De que de cada país, de cada ciudad. Creo que es preocupante porque, como hablaba el doctor Mora, están, están siendo las perspectivas a corto plazo y eso acorta la capacidad del trabajo en políticas públicas. ¿Por qué? Porque cada 4 años hay elecciones y vienen con nuevas ideas y nuevas perspectivas y tienen que volver a empezar de cero. La verdad que es preocupante y comparto la opinión del doctor Mora que, que hay que unificar y planificar políticas públicas a largo plazo. ¿Por qué? Porque estas son las que verdaderamente el día de mañana tienen un futuro mejor, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Tenemos más intervenciones del juez Eduardo Estevenazzi. Gracias, doctor Mora. Interesante y didáctica presentación. De Luis César, el licenciado César de México. Así es, desde Nayarit, México. Felicidades, tan buena ponencia. Y sí, es cierto, la mejor forma de predecir el futuro es construirlo. Cuba tiene uno de los mejores sistemas de salud porque se enfoca en la prevención, sostiene este participante. Alexis Arnal de Venezuela nos pide alguna plantilla o modelo para comenzar a practicar con estas metodologías. Gracias de antemano y felicitaciones por la exposición. Ahí estaría planteando si hay alguna plantilla o modelo para comenzar a practicar. Bueno, uno pensaría que sí hay instrumentos, ¿verdad? Que sí hay instrumentos de trabajo, pero el principal instrumento que hay, ¿verdad? La claridad que hay que tener es que el instrumento por sí mismo no resuelve, ¿verdad? El ejercicio del pensamiento, ¿verdad? Hay que provocar, digamos, reflexión, provocar análisis, investigación rigurosa y, claro, desde luego que al final algún instrumento nos ayudará a darle forma, pero lo más importante con el trabajo prospectivo es la parte de estimular el ejercicio del pensamiento creativo, la imaginación, ver alternativas, todas esas cosas son muy importantes. Bueno, aquí me acota Rocío que hay una pregunta también de Hills Maury y no lo veo. A ver si está con micrófono abierto, por favor, que haga uso de la palabra. Yo no lo estoy viendo, no lo estoy encontrando aquí. Mauri, no, no sé, Rocío, si tú lo estás viendo o tenés Ya acceso te a la ayudo. pregunta. Sí. Bueno, el señor Mora apuntó justamente la dificultad de hacer que el trabajo de prospectiva logre materializarse en las políticas públicas. ¿Cuáles son las formas de responder a este desafío? Sí, esta siempre es una pregunta muy importante, ¿verdad? Porque es un poco lo que mencionábamos, es la decisión que hay entre el ejercicio
de la prospectiva y la toma de decisiones. Es decir, es un tema con el cual nació la planificación, ¿verdad? Desde que Carlos Matus, el profesor Carlos Matus hablaba de que la disciplina de la planificación siempre iba a sufrir el ser muy importante, pero no indispensable. Y que entonces bajo esa condición, pues nadie está obligado a pensar en el futuro, digamos, pero es que hay muchas señales de que eso es un problema, ¿verdad? Es decir, uno de los factores que se han agregado como fundamentales para la confianza de las personas en los gobiernos y en los sistemas de políticos es justamente la claridad de lo que viene, ¿verdad? Entonces, eh, insisto, ¿verdad? Si usted sabe, si usted tiene una seguridad razonable que cuando usted se retire, nada grande suya, se retire de la vida productiva, va a tener una pensión, por ejemplo, que le va a permitir resolver sus necesidades en aquel momento. Eso le da a usted paz y tranquilidad. Entonces, esto es lo que Moore decía, es uno de los elementos que genera mayor valor de la planificación y de la perspectiva. Es la posibilidad de darnos a nosotros un mensaje de que sí, pueden pasar muchas cosas en el futuro, pero vamos a tener una educación de calidad o vamos a tener un sistema de salud que va a atender a la gente sin distingo de si puede pagar y si no puede pagar, sin distingo de si tiene o no tiene trabajo, etcétera. Eso es lo que genera. Cuando empezamos la conversación de hoy, hablábamos de que hay mucho por hacer en prospectiva. Sí, hay mucho por hacer, ya se ha avanzado, hay algunos países que ya tienen unas comisiones legislativas o comisiones en el Congreso sobre prospectiva, ¿verdad? Sobre futuros. Y eso es lo que dice, eso es un acercamiento directo entre la prospectiva y la política, ¿verdad? Y eso es muy importante, o sea, eso lo tomamos como una señal, ¿verdad? Ya que hablamos de señales, para mí es una señal muy importante ver que la política se acerca a la prospectiva o que la prospectiva se acerca a la política. Y eso es relevante porque justamente ambas se necesitan juntas, ¿verdad? No podríamos ni hacer planes espectacularmente buenos de calidad si no tenemos la parte política que ejecute, ni tampoco ideas de políticos que no tienen visión de futuro, ¿verdad? Ambas cosas son ampliamente complementarias. De que es un desafío muy grande, lo es. Pero como decíamos al principio, creemos que la perspectiva esta vez hay señales de que esta vez sí se va a quedar más entre nosotros y nos va a dar toda esa contribución que creemos tiene para tomar decisiones. Muchas gracias, Juan Carlos. Aquí otra intervención de Yodalis Muñoz Martínez. En este caso dice, ¿usted cree que las señales no se ven con la misma visión desde las partes? Entonces, ¿cómo construir escenarios cuando las señales se ahogan o disfrazan desde el dominio de poder más que solución pública? Y esa es una pregunta muy buena de Yudalis, porque justamente esos son los leopardos blancos. Es decir, hay gente que insiste en no reconocer cambios que están sucediendo. Eso es verdad. Eso sucede, ¿verdad? Por eso es que yo les decía, ese leopardo de las nieves está ahí. Él existe, es una realidad, solamente que está camuflado, está cubierto por la nieve misma que lo tapa, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces, eso es un tema muy importante de reconocer. Efectivamente, no todo el mundo tiene la misma capacidad de ver señales, ¿verdad? Es decir, y como dice ella muy bien, inclusive podemos verlas e interpretarlas diferente. Es como cuando uno dice qué significa crisis en una cultura y qué significa crisis en otra. Bueno, pues lo podemos ver de manera diferente. Y ahí está el papel fundamental de la perspectiva, del prospectivista, del investigador de futuros en ayudar, digamos, en facilitar procesos que permitan la reflexión colectiva y la puesta en común de ciertas señales. Y yo creo, digamos, yo insisto que este tema del banco de señales como instrumento de trabajo es muy importante para que se visualice qué es, por qué yo veo en, qué sé yo, por ejemplo, yo veo por qué yo creo que esta vez la perspectiva sí va a tener más impacto, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Yo estoy viendo esto y esto. Pero quizá Rocío, quizá Daniel, quizá Norberto, están viendo otras cosas también, ¿verdad?
Y entonces, por eso es que no puede haber una visión, digamos, única del futuro, sino que hay que hablar de futuros posibles bajo diferentes condiciones. Pero sí tiene toda la razón, doña Yodalis, al decir que hay señales que están muy opacas, ¿verdad? Y algunas están opacas porque algunos grupos quieren que estén opacas, pero, ¿verdad? Pero es que ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Por eso decía al principio, hay un compromiso ético de quien estudia el futuro de revelar, facilitar la revelación de todas esas señales. Muchas gracias, Juan Carlos. De Romina Bernal. Buenas tardes. ¿Podría mencionar brevemente a qué se refiere con la planificación lineal, normativa e indicativa? Y después pregunta, bueno, la segunda pregunta, ¿dónde se ofrece formación especializada? Aquí le contesta Sergio Rico que hay una especialización en UCES en Argentina online. Pero le paso la pregunta entonces sobre la planificación lineal, normativa e indicativa. Sí, bueno, nosotros la planificación nuestra, digamos, el modelo de planificación que emergió en América Latina, digamos, que tenía toda una connotación no autóctona, es decir, no fue un producto de la colectivización de los latinoamericanos, de lo que queríamos como herramienta de planificación. Tampoco fue un modelo europeo o una cosa así, sino que nosotros tuvimos un sistema de planificación en el cual pues hubo mucho sesgo ideológico en su origen, ¿verdad? Es decir, había una intencionalidad en la planificación. Entonces eso es un trabajo que pues el doctor Carlos Mato lo desarrolló espléndidamente en sus obras de estrategia y plan y otros más que desarrolló, donde él plantea que, a ver, cuando yo supongo que hay un problema de seguridad vial, y que lo que tenemos que hacer es disminuir, causalmente lo pienso, disminuir la accidentabilidad haciendo diferentes acciones. Yo lo que estoy suponiendo es como que la problemática vial me va a estar esperando ahí en el futuro. O sea, como que ella no se va a mover, como que el problema de las pensiones o la educación va a estar esperando que la solución llegue paulatinamente. O sea, yo entonces tengo un plan de 5 años para resolver el problema de la calidad de la educación. Pero cuando yo llegue a esos 5 años en el futuro, aquel problema de educación que yo tuve antes ya va a ser diferente, porque la sociedad cambió, la sociedad fue evolucionando y el problema pudo haber seguido siendo más complejo o pudo haber seguido siendo menos complejo, pero ya no es el mismo problema. Ya tengo más gente, ya tengo gente más de más edad. Entonces, la planificación lineal básicamente la que se ha usado en América Latina, la que ahora está en cuestionamiento en América Latina y se ha dejado en muchos lugares, inclusive se han abandonado prácticas de planificación, es esta planificación que decía, ok, el futuro ahí nos está esperando, o sea, vamos a mejorar la calidad del sistema de educación, pero el sistema de educación se va a quedar quietito, no va a crecer, no va a disminuir, no van a haber migrantes, no van a haber diferentes culturas, no va a haber otros fenómenos. ¿Por qué? Porque si había eso, entonces ya el problema me cambiaba. Entonces, la perspectiva lo que dice es, no, espérese, hay escenarios de futuros. O sea, puede ser que el problema de la educación de aquí a 5 años ya no sea solo un problema tecnológico, sino sea un problema de accesibilidad. Algunos pudieron acceder y otros no. ¿Ves? Entonces yo pienso desde el presente pienso diferentes alternativas de lo que podría pasar en el futuro, lo cual me lleva a sugerir estrategias, no solamente para decir que, bueno, que en el 2035 todo el mundo va a estar conectado al Internet, porque ya sé que algunos territorios, algunos lugares podrían quedarse fuera de esa planificación. Entonces, la planificación lineal es como creer las cosas funcionan como en una secuencia en el tiempo. O sea, como que las cosas se van a ir dando en el tiempo, pero que el tiempo, el problema que yo vi en el presente no va a evolucionar también, ¿ya? Entonces hay que transformar ese modo de pensar el futuro. Bien, y Alexis Bernal de Venezuela nos está preguntando, el tema de las políticas públicas es que los políticos, bueno, es una afirmación más que una, ¿no? Es que los políticos no gozan de credibilidad y confianza. Eh, Óscar Ortega, tenemos una mano levantada. Óscar, adelante. Gracias.
Saludos desde México, desde el capítulo México. Yo tengo una pregunta, ¿no? ¿Qué tan relevante es ahora el sistema político administrativo que tenemos en nuestra región, basado en la representatividad y basado digamos, en instituciones que no están acostumbrados a dialogar, a colaborar con distintos actores y donde yo veo que es clave desde la perspectiva que todos imaginemos, ¿no? Desde nuestras propias realidades, contextos, desde nuestra propia función como actores sociales de un territorio, la perspectiva de ser participativa y colaborativa para transformarse en políticas públicas anticipatorias y de perspectiva, ¿no? Entonces, eh, esta reflexión yo creo que la realizo porque para hacer política pública de este tipo tendríamos que cambiar todo nuestro sistema político administrativo, incluso nuestra forma de ver la democracia. Entonces, ¿cómo ve esta parte, ¿no? De reflexionar sobre todo este mecanismo que también tiene más de 100 años funcionando de esta manera? Bueno, yo lo veo muy similar a como lo está viendo usted, Oscar. Me parece que efectivamente, como alguien mencionó ahí en el chat, una de las situaciones que se da, una de los problemas que tenemos es que la pérdida de confianza la pérdida de la confianza en la institucionalidad pública, inclusive en el propio sistema, que como decía, estaba leyendo hace unos días el último informe del Latinobarómetro, cómo ha caído la credibilidad, digamos, en las instituciones y en el propio sistema político, en la democracia, digamos, sí nos lleva a pensar en dos cosas. Uno, digamos que para hacer política de Estado, aquí podría uno pensar la política de Estado en sociedades no democráticas, ¿verdad? Entonces, ahí uno tiene ejemplos abundantes como Dubái, no sé, como otros países que han hecho como China, ¿verdad? Por ejemplo, que tienen políticas, pero no hay regímenes de participación, ¿verdad? Son situaciones más impuestas. Pero ¿cómo construimos política de Estado? ¿Cómo construimos consensos sobre la visión de futuro en sistemas democráticos cuando el mismo sistema democrático nos ha mermado la confianza en ellos, ¿verdad? En los políticos, como dice ahí muy bien alguien en Alexis, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace uno para resolverlo? Bueno, aquí es un tema de qué es lo que se está jugando aquí, digamos, qué futuro es el que se está decidiendo aquí, se está decidiendo un futuro muy importante, o sea, nosotros necesitamos recuperar los espacios de toma de decisiones colectivas. Es decir, no como populismo puro y duro, sino como forma de garantizar la propia estabilidad de los sistemas, del propio gobierno. ¿Ah? Yo creo que, como dice Oscar muy bien, creo que hay que revisar todo eso. Hay que revisar la calidad de nuestro sistema político en la solución de los problemas públicos a largo plazo. Eso me parece que es parte de la reflexión que debe darse si es que queremos de verdad poder tener políticas colectivas de largo aliento. Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Tenemos una intervención del licenciado César Augusto Topete Torres, desde México. Adelante, César. Sí, muy buenas tardes, ¿sí se escucha? Perfecto. Sí, Perfecto. Oiga, gusto saludarles desde México, mi país, Nayarit, mi estado. Y bueno, muy buena ponencia, creo que ahonda mucho sobre lo que son las políticas públicas. Y nada más para comentario, quisiera preguntar si el doctor tiene algún libro que haya escribido o alguna bibliografía que pueda sugerir para adentrarnos más sobre el tema en temas posteriores, consultarlo y en dado caso, pues también poder adentrarnos y posteriormente poder contactarnos con él. Esto es cuanto y muy buena ponencia. Juan Carlos. Bueno, sí, señor. Yo puedo, Rocío, tal vez por medio tuyo, hacerte llegar alguna claro. documentación. Sí, perfecto. Entonces yo te hago llegar porque me interesaría mucho compartirles algunos documentos que se han trabajado y hace 2 semanas, 3 semanas que estuve allá en México,
conversando sobre el tema de seguridad social y salud, que me parece que es un gran tema en México, ¿verdad? Es extraordinariamente grande. Y efectivamente, o sea, vamos a compartir esa documentación y con muchísimo gusto en lo que yo pueda. Ahí usted se lleva mi correo en la presentación que van a tener y escríbame, yo tengo mucho gusto en atenderlo. Muchísimas gracias y un saludo fraterno desde México. Cuando haré alguna ponencia, algo, con gusto invítenos y procuramos asistir. Un buen De abrazo acuerdo. desde México, Nayarit. Igual, igual para allá. Teníamos dos manos levantadas, pero ahora quedó Norberto Coaglia de Argentina. La otra mano no está más, no está en este momento. Norberto, adelante. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Perfecto, Ah, sí, tengo perfecto. problemas con la cámara, pero con el audio es suficiente. Juan Carlos, un abrazo, la verdad felicitaciones, quería haberte felicitado antes. Estoy tratando de entrar con la cámara, pero no, me parece que es bastante más difícil. Pero igual, eh, hay que destacar algo que es muy importante y que es clave en este tema. Lo que estamos viviendo post pandemia en el mundo de la prospectiva, lo que ha significado la explosión esta, las puertas que ha abierto este mundo virtual y que nos ha permitido conectarnos, visualizarnos, visibilizarnos. ¿Por qué? La prospectiva siempre había sido vista como un trabajo de laboratorio reservado a unos pocos, y esta explosión que vemos con las actividades cotidianas, que realmente son impresionante la cantidad de actividad que hay en torno a la prospectiva y a los estudios de futuro. Por eso hay dos recomendaciones que yo suelo hacer, ¿no? Ahí ya, gracias a Dios, Rico habló de los estudios de futuro, lo que es la especialización, pero en realidad la recomendación que yo hago es esto que estamos haciendo, la necesidad de articular y vincularnos el mundo de los estudios de futuro. ¿Por qué? Porque la humanidad necesita de colaboración y de cooperación para desarrollarse. Entonces necesitamos contactarnos, conectarnos, estar comunicados, estar colaborando unos con otros y saber qué es lo que está haciendo el otro y acudir en su ayuda y acudir en su asistencia y pedir ayuda y pedir asistencia cuando nosotros la necesitamos. Por eso no dudamos en acompañar este esfuerzo de la Red Latinoamericana de Políticas Públicas, eh, porque realmente tiene la orientación en la cual nosotros acompañamos plenamente. Yo integro la Red Argentina de Estudios Futuro, que no tiene otra cosa que contactar a todas las profesionales que están trabajando en la Argentina en temas de estudios de futuros y prospectivistas, para que nos conozcamos, para que estemos en contacto, para tener información de lo que sucede. Así que muchas gracias. Daniela, felicitaciones. Bueno, Daniel es un amigo, así que Daniel ya sabe que un gran afecto les tengo a él, a Sergio y Juan Carlos. La verdad, un placer es haberte escuchado y haberte podido acompañar. Lamentablemente no anda la cámara, pero no es tan importante como... Muy bien, felicitaciones, porque la verdad ha sido un aporte, que es lo más importante en esto. Digamos, ha sumado algo. Así que felicitaciones. Muchas gracias, Norberto. Muchas Bueno, gracias. le paso a Rocío ahora la palabra. Claro. Y bueno, Juan Carlos, desde la Red Latinoamericana para la Investigación, el Desarrollo de Políticas Públicas y bueno, desde el capítulo de Costa Rica y de Uruguay, agradecemos profundamente este valioso aporte que has hecho y la aproximación que nos brindaste en esta conferencia.
nos deja entre mucha otra información, ¿verdad? Con un análisis muy profundo acerca de la prospectiva y de la planificación con escenarios como un camino hacia el cambio y un futuro esperanzador, eso me gustó, un futuro esperanzador posible con alta relevancia en la formulación de políticas públicas y leyes. Nos da también y nos permite tener una posición también frente a verdades inminentes y dolorosas como lo son esta pérdida de la fe generalizada por parte de la población sobre la democracia, ante gobiernos inestables y contrapesos políticos que muchas veces significan un reto y a veces un obstáculo en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Y la imponente preocupación que existe sobre el futuro que nos embarga a regiones como América Latina y el mundo en general. Un claro ejemplo que mencionaste sobre un escenario de alta incertidumbre que en este momento nos golpea, ¿verdad? Y de impacto generalizado es sobre el cambio climático en nuestras sociedades y este gran miedo que nos genera sobre el futuro y la capacidad que tenemos de sobrevivir como sociedad ante estos cambios. Un elemento fundamental e interesante que ofreciste en esta conferencia es la visualización de la importancia de la incertidumbre más como un insumo para preparar y desarrollar políticas públicas, programas y proyectos, y no solo como un elemento que puede eventualmente limitar una planificación ni la capacidad de reacción de un país ante diversos contextos. Y la importancia, y esto me gustó mucho, especialmente de las fuerzas del cambio, como el medio ambiente, situación climática, desarrollo tecnológico, que es algo que no nos terminamos de acostumbrar cuando ya aparece otra cosa, la globalización y este sistema económico profundamente desigual que nos deja otro montón de retos, otro montón de obstáculos y la demografía y migración forzada para construir políticas públicas más preparadas para el futuro. Y como cierre, quiero agradecerte, Juan Carlos, por ofrecernos esta conferencia y este espacio profundamente inspirador y esperanzador, algo que muchas veces no tenemos en espacios de intercambio de conocimiento y que hoy nos has dado y nos alegra montones que lo hayas hecho. Yo creo que aquí entre todas estas personas que intentamos desde nuestros espacios, nuestras trincheras, como dice la gente, mejorar la calidad de vida de las personas, nos hace mucha falta en algún momento tener esta dosis de inspiración y de esperanza sobre lo que puede ser el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Quedo a la orden y muy agradecido con la Red Latinoamericana de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas. Cuenten conmigo en el futuro. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, hemos llegado al final y de esta segunda, de esta segunda instancia del ciclo de 3 conferencias y que tenemos prevista para la próxima semana, la última de ellas. Así que los esperamos a todos y todas por acá. Y ha sido un placer. Muchas gracias a la excelente exposición de Juan Carlos. Gracias, Rocío. Gracias a todos los participantes. Gracias, Norberto, por el cálido mensaje. Y nos estamos viendo el próximo jueves. Un saludo para todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.